Fuerza del Pueblo. Fernando Fernández, bienvenido ahora por la Super 7. El ambiente está interesante, ¿verdad? Fuerza del Pueblo ha fijado posición con respecto a la reforma. Ha dicho el presidente Fernández que es innecesario, que al parecer hay intereses ocultos, que no le ve ningún tipo de justificación a la reforma. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero, gracias por tenerme aquí con ustedes. Este programa está pegado en mi casa todos los días. ¿Sí? Cada vez que abro los ojos, ahí está. Ah, qué bueno. Sí. Hay gente inteligente. Sí, hay gente inteligente, definitivamente. Mire, yo he venido diciendo que este gobierno prácticamente ha calcado las rutas del gobierno anterior. Y desembocar en su segundo mandato, el presidente Abinader, con el planteamiento de una reforma, o de varias reformas, porque son varias al mismo tiempo, me da la razón. Parece ser que hay un patrón cuando uno se va o cuando quiere irse. Y, entonces busca la forma de llegar a una reforma. Pasó con el presidente Hipólito Mejía, cuando el presidente Fernández estaba a 2 años de concluir su mandato, vino una reforma que fue integral. Eso hay que reconocerle al presidente, que preparó todo el escenario y allí se debatieron temas. ¿A los 10? Sí, 2 años debatieron de reforma, temas. prácticamente. Viene el presidente Medina y se antoja también una reforma y después se antoja de otra y tiene que salir del gobierno. El presidente Luis Abinader lleva la misma ruta. Y al parecer es un preludio de que también se va. Pero aquí hay un elemento o varios elementos adicionales, y es que esta reforma no viene sola. Viene con un planteamiento de reforma constitucional, ¿verdad? Pero viene un planteamiento de reforma fiscal, viene un planteamiento de reforma, ahora en estos días están hablando de la reforma laboral. Y lo que yo siento es que están atosigando a la gente. Y parece como si no se dieran cuenta. Esos no son los temas de la sociedad. Esos no son los temas del dominicano en la calle. La gente está hastiada y que desde el Palacio, y fue una conducta del gobierno también anterior, desde el Palacio se le estén planteando temas que no le incumben directamente, que el ciudadano no entiende que son sus prioridades. Cuando usted habla del gobierno anterior, ¿usted se refiere al que concluyó Luis o es Danilo Medina? Al de Danilo Medina. Okay. Porque se hizo un hábito que desde Palacio se planteaban temas, agendas, que la gente no entendía por qué, en qué le beneficiaban, cuál era la prioridad de tratar esos temas si no estaban en la agenda del dominicano común. En la agenda del dominicano común, ¿cuáles son los temas? El alto costo de los alimentos, el problema de la inseguridad, el problema del tránsito, el problema de los niños en la escuela, el problema de los hospitales. Esos son los temas a los que la sociedad quiere, aspira a que se le den solución. Entonces, plantearse una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma constitucional, todo en menos de 2 meses después que usted gana unas elecciones, es abusar del ciudadano. Pero quizás... Y entonces uno, como político, uno se pregunta, pero ¿hacia dónde es que nos quieren llevar? ¿Hacia dónde vamos? Porque ¿por qué no le buscamos solución a los problemas reales que tienen los ciudadanos del país? Quizás, y concluyendo con lo último que usted decía, quizás el problema de las reformas no es las reformas en sí mismas, sino el momento de plantearla y la masificación del planteamiento. Porque, por ejemplo, usted hablaba de temas que ciertamente ocupan la atención del ciudadano y que en las encuestas que hemos tenido en ACD Media han salido siempre punteros. Pero para nosotros poder atacar esos temas, el gobierno necesita más recursos. Y ya organismos internacionales le han dicho al gobierno, tiene que usted atender a la reforma fiscal. ¿Cómo ve
cómo ve la fuerza del pueblo y cómo ve usted de manera directa esa reforma. ¿Qué tan necesario sería colocar primero la constitucional y dejar la reforma fiscal para otro momento? Los organismos internacionales quieren la reforma fiscal y es comprensible, porque en la medida en que usted tiene dinero para pagarle sus préstamos, ellos están contentos. Pero aquí hay un elemento que se ha pasado por alto. Yo siento que no se ha tratado no se ha irado. o se ha evadido. ¿Por qué organismos internacionales de la categoría de esas casas de rating están pendientes de esta reforma? ¿No habrá algo más detrás? Pónganse a pensar. Estamos a punto de caer en impago, ¿es lo que usted quiere decir? Mira esta cifra. El Banco Central, entre el año 2008 y el 2012, tuvo una variación en su deuda, la del banco, de 2.000 millones de dólares. Pasó de 5.000 o 6.000 millones a 7.000, 8.000. Una variación negativa. Aumentó su deuda. Aumentó. Su deuda, la del banco, 2.000 millones de dólares, a un ritmo de 500 millones por año. ¿Usted sabe en cuánto se ha incrementado la deuda del Banco Central desde el 2020 hasta hoy? No, ¿en cuánto? 8.000 millones de dólares. Que le van a decir que eso es pandemia. Pero no, eso fue post pandemia. Aumentó 2.000 millones del 20 al 21, 2.000 y pico de millones del 21 al 22 y 2.000 y tantos millones del 22 al 23. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se incrementa un 15%, casi 16% la deuda del Banco Central año tras año, cuando antes ese porcentaje era apenas de un 6%? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué las reservas internacionales del Banco Central pasaron de 16.000 millones a 13.800 del año pasado a este? ¿Por qué? ¿En qué está gastando las reservas internacionales del Banco Central y los préstamos que está tomando? Ustedes se han puesto a pensar en eso. Estamos hablando. ¿No será que el Banco Central está cubriendo déficits gubernamentales? Pero estamos hablando. Es buena la observación. Pero estamos hablando y el gobierno así lo ha advertido. A lo que yo me refiero es que estas casas de rating internacionales están preocupadas por el déficit fiscal dominicano, como nunca antes. ¿No será que ellas saben, que están enteradas de que aquí hay una economía subterránea y quieren que se transparente? Sí, pero el gobierno ha dicho, y los organismos internacionales también, en cuanto a los componentes, diferentes componentes de deuda, de préstamos, de pago de intereses de deuda, han estado todos estableciendo. El gobierno requiere, porque se le dispararon los gastos corrientes, una partida para poder seguir cubriendo los gastos corrientes. Tiene un problema en el desempeño del gasto de capital, que no lo ha podido asumir en su totalidad. Tiene un déficit que no ha podido cubrirlo porque ha tenido otro traspié, no solo este gobierno, y hay que ser justo al señalarlo. Y ahora lo que están advirtiendo, si ustedes no reordenan la casa en el sentido de la reforma fiscal para proveerse de otros recursos frescos y siguen en la carrera de empréstitos, ustedes pueden caer en default. Incluso lo han señalado hasta en informe. El último informe que presentó el Fondo Monetario Internacional hacía la advertencia. ¿Cómo ven entonces ustedes que pueda resolverse todo ese problema de cara a un reordenamiento que dice el FMI que hay que hacer, que dice Bloomberg que hay que hacer, que dice el Banco Mundial que hay que hacer, que dice las recomendaciones incluso de economistas locales
no solo del gobierno, que todos han dicho sí, se requiere la reforma fiscal. Lo que han cuestionado es qué tipo de reforma fiscal y para qué. El gobierno lo único que dice es que requiere la reforma fiscal para proveerse de 200,000 millones de pesos. Es lo único que dice el gobierno. El problema es que nosotros queremos olvidar de cómo llegamos aquí. Cómo llegamos al déficit. ¿Y cuánto es realmente el déficit? Pero el déficit viene del banco. Hay un déficit del asunto del banco. que nosotros conocemos. Desde ahí que viene. Sí. Pero parece ser que hay otro que no conocemos. Porque no se explica el comportamiento de esa deuda del Banco Central. Nosotros queremos olvidar o nos olvidamos de que recién pasamos un proceso electoral. Y mire lo que ocurrió en ese proceso electoral. El gobierno anterior, y me refiero al del PLD, por ejemplo, en una de las regiones del nordeste, del Cibao, se gastaba 2,000 pesos por habitante. Cuando este gobierno llegó, se gastaba 2,000 pesos por habitante. En campaña nos referimos. No, en su gerencia. En gasto normal, cotidiano, sí. habitual. Al año siguiente, estamos hablando del 2022, se gastó 2,000 pesos por habitante. Al año siguiente lo subió a 8,000, un año antes de las elecciones. Y el año de las elecciones lo subió a 16,000 pesos por habitante. Sin que eso obedeciera a ninguna política A una política explicada, ni electoral. A una política electoral. Entonces, claro que necesitamos reformar porque gastamos de más. Es que el gabinete social del gobierno de Danilo Medina tenía un presupuesto de 27,000 millones de pesos. ¿Y el actual? Lo llevó a 66,000, 67,000 millones. Pero si hay más necesidades, tiene que crecer, Fernández. Sí, lo que ocurre es que esas necesidades crecen, pero usted no puede desbordar su presupuesto. Vamos a eso. Porque las necesidades siempre van a estar. Recuerde que el mundo viene de estar cerrado. Ahora, fíjese lo que está pasando. Fernández, el mundo viene de estar cerrado. Sí, pero fíjese lo que ocurre. Eso fue en el 2020. En Palacio, la presidencia, cuando Danilo Medina era presidente, tenía un presupuesto de apenas 25,000, 27,000, 28,000 millones de pesos. Esta presidencia tiene el equivalente a 15 ministerios. El Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia. La Presidencia de la República. 15 ministerios. Usted ha hablado. Esos son 200 y pico de miles de millones de pesos. Usted ha hablado varias veces del... Entonces hay una centralización del gasto. Pero quiero ir justamente al gasto. Usted ha hablado del concepto gasto. A mí me preocupa más que el gasto, la calidad del gasto. Vamos a analizar la calidad del gasto. ¿En qué se está gastando? Porque he escuchado, ha entendido la materia, lo he leído a usted también en las redes, sobre el gasto de capital, que se ha indicado que la inversión de ese gasto que usted señala a nivel global ha descendido la inversión en obras, que estamos invirtiendo menos en obras. ¿Es así? Pero nada más hay que ver las calles de la capital. No se vaya al interior, las calles de la capital. Pero las finanzas lo dicen. Sí. Lo dicen los números, lo dicen los recortes anuales de la evaluación del presupuesto, que hemos invertido menos en obras. Menos de un 2% ya. ¿Y cuánto era el monto que se invertía de manera 15%. regular? 15%. ¿Y estamos en cuánto? Un 2%. ¿En qué se ha ido el dinero? Una cifra alarmante. Porque dinero ha tenido este gobierno por borbotones. Préstamos que dan lástima. ¿En qué se ha ido? Los compromisos que se quedan del Estado. Es que se usó el dinero para ganar las elecciones. No nos volvamos locos. No le pongamos... Se usó el dinero para ganar unas elecciones. Y entonces cuando eso pasa, se descuida todo lo demás. Se descuida todo lo demás. Aquí se repartieron 1,600 pesos a 1,500,000 dominicanos. Pero a mí no me dieron eso. Porque se supone que no es para usted, es para la clase más necesitada. Estamos hablando de la tarjeta. Es la tarjeta. Y entonces usted dice, y todo ese dinero
es que tenemos tantos pobres. Porque lo que más ha negado este gobierno es que la pobreza ha O sea, aumentado. ustedes han analizado como partido si ese aumento que hubo en el tema de la tarjeta Supérate y esa cantidad de personas que se aumentó fue cónsono con un informe del CIUBEN, porque se supone que el CIUBEN hace un análisis y te dice las personas que están en la escala de pobreza Mire, y se le asignan recursos. todo ¿Fue eso- cónsono con eso o no? Todo eso estaba estudiado hacía mucho tiempo. Sí, claro. Cuando este gobierno llegó, todo eso funcionaba de manera automática prácticamente. ¿Hubo algún cambio en eso? Es el señor cambio de Fernández? gobierno. Fernando, El cambio de gobierno. ¿qué debemos hacer ahora para revertir eso? ¿Qué usted sugiere o qué sería lo ideal en un gobierno nuevo? Lógicamente sabemos que faltan 4 años para cambiar de gobierno, pero Ya usted lo dijo. ¿cuál sería la política ideal Ya le- para cambiar las Ya, cosas? mire, cambiar de gobierno hay que esperar 4 años. Sí. Pero por lo menos sugiere al gobierno qué hacer diferente para que las cosas no sean El tan tétricas gobierno como va a las que hacer lo estamos que viendo. quiere hacer. El gobierno se va a preparar para ganar las próximas elecciones. ¿Cómo va a ser? No nos llamemos engaño. Pero yo estoy diciendo, desde que Entonces todo empezamos el está programa, perdido. desde que empecé el programa dije que este gobierno está tomando la misma ruta que el gobierno anterior. ¿Y qué fue lo que hizo el anterior en sus primeros 4 años? Se preparó para los 4 siguientes. Y en el 2015 se cambió la constitución para permitir la reelección y entonces sacar su 62%. Todo el que está en el poder, don Fernando. su Y en el 2020 intención se es trató de retener hacer el lo mismo. poder. Pero ante eso, Bueno, ¿cuál, pero a eso que cuál es la tenemos- visión de la oposición? Porque de lo contrario, no No, ustedes no, se van a no, cruzar de brazos. nosotros queremos una sociedad que entienda los procesos en los que se está metiendo para que pueda tomar cartas en estos asuntos y tomar medicina preventiva en términos políticos. Va a pasar lo mismo. Vamos a ir a una reforma, ya está ahí la reforma, el presidente tiene todo el andamiaje político necesario para validarla en términos, digamos, formales. Todo tipo de reforma que él quiera hacer la va a hacer y en consecuencia va a preparar su escenario nueva vez para reelegirse para el No, para el pero 2028. Espérese. Fernando, espérese ahí, espérese. Para soñar. reelegirse, él mandó un transitorio diciendo que no. Igual que mandó Danilo. Y todos sabemos que usted manda en ese Congreso, manda una cosa y no tiene garantía. No, de lo no, que no, sale. pero el presidente dijo que eso es so pena. Y Que los pena- legisladores tenían que hacer lo que dijo la reforma, lo que dice el proyecto, so pena. Y se reunieron y aprobaron eso como partido, vamos, Fernando. vamos a ponerlo simple. En este país existe lo que se llama la separación de poderes, ¿verdad? Sí, pero ellos tienen que obedecer la línea partidaria. Pero don existe, Fernando. formalmente existe una separación de poderes. Supuestamente sí. Sí. Entonces, lo que decida ese Congreso, eso es lo que va a hacer. Pero el presidente pudiera vetar. El presidente puede hacer lo que quiera, pero se le va a trancar el juego. Y si ahí sale un grupito de 2, A menos que sea eso lo que se quiera. Es decir, que usted él sin querer lo va a aceptar. usted ve. Es Fernando. Entonces, esas son las Él cosas. sin querer lo va a aceptar lo que Claro, digan los sí, legisladores. así es. Mira, yo no quiero, pero tengo que aceptar. Don Se me Fernando. impuso el primer poder del Estado. Don Esa es Fernando, la historia. quiero aprovechar su presencia para que hablemos de otro tema que lo he visto también hablar. En el Ah, pues tú tema le de das las redes. seguimiento a él. Sí, me gustan mucho sus Vamos a opiniones. ver, Le gracias. doy seguimiento a muchas cosas que escribe. Hay que nutrirse. Pero ustedes Yo, comparten las redes. yo lo que soy es abogada. No, yo no soy tuitera, yo leo. Quiero darle seguimiento a un tema con usted, aprovechando su presencia, y es el tema eléctrico. Se ha hablado, y justamente por el impacto en la economía, ¿no? Se ha hablado de que hay una solución que está analizando el gobierno, que yo sé que hace más de 2 años que ha dado pasos para eso y dinero se han desembolsado para eso. Pero el gobierno ha dicho que parte de lo que va a hacer es pasar al 2027 la administración de las EDES a el sector privado y que eso va a ayudar de una manera u otra a eficientizar el sector eléctrico. Pero se criticó mucho en su momento a el doctor Fernández con el tema, por ejemplo, de la Unión Fenosa y todo ese tema. Esta propuesta que quiere hacer el gobierno con Celso a la cabeza es una propuesta que ustedes como Fuerza del Pueblo la han analizado, puede darle al país los niveles de eficiencia que necesitamos en el sector eléctrico, por fin. Bueno, ya los expertos nuestros hace un par de días plantearon la posición de la Fuerza del Pueblo en ese sentido.
declararlo en emergencia. Sí. Pero mire, no veamos esto como un caso nuevo o aislado fruto de esta gerencia, si se le puede llamar así. Para desgracia nuestra, porque nadie quería eso. Aquí se han deteriorado todos los servicios públicos. Usted va a pasaporte, no puede sacarlo. Tiene que esperar. Y todavía usted hace una fila por internet y cuidado cuando llegue porque ahí hay un desorden. No hablemos de migración porque eso está manga por hombro. El tránsito es lo mismo. No hay forma de que usted vea una salida próxima en el caso del tránsito. Igualmente el servicio eléctrico, pero también el servicio de salud, también el servicio educativo. Es decir, al parecer, el gobierno se ha decidido por dañarlo todo para justificar luego arreglarlo todo como quiere, a su imagen y semejanza. Y yo asumo que eso no es una casualidad. Aquí hay fuerzas que están pescando en el río revuelto, que se aprovechan del desorden. Y Punta Catalina y el sector eléctrico son... Pero Fernando, hay algo más obvios en eso. Pero hay algo que uno tiene que ver. Perdón, ¿cómo es que nosotros pasamos? ¿Cómo es que nosotros pasamos en tan breve lapso de tiempo de un déficit de $500 millones por año a uno de 1.500? Pónganse a 1.500 millones por año perdidos en el sector eléctrico, como de la nada. ¿Y era de 500? Era de 500 millones, señor. El tamaño de ese problema era $500 millones. Fue subiendo gradualmente. Pero de 500 a 1.500. Sí, no, aquí hay algo más. Subió a 800, después a 1.200. Y ahora está en 1.700. En 1.700. Pero Fernando...